Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Libros, Lecturas y Experiencias, programa realizado entre la Universidad de Caldas, el Departamento de Lingüística y Literatura, el Departamento de Filosofía y Letras y con apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades. En esta oportunidad conversaremos con el cantautor manizaleño Alex Aguirre, que nos hablará de música, hablaremos de poesía, hablaremos de escribir, hablaremos de jugar con las palabras. Bienvenidos. Tremendo. Alex, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Carlos. Pues qué tremenda invitación. Acá no solamente nos reúne la música, sino también que la música, la literatura, por supuesto, pero también nos reúne pues la amistad, ¿cierto? Hemos cosechado pues unos largos años de conocernos, de acercarnos justamente a eso que nos gusta, que es la literatura, que es la música. Yo pues muy contento de estar acá, hermano. Tremenda invitación. Muchas gracias a vos, a la Universidad de Caldas, a todas las personas que hacen que esto sea posible. Qué alegría, Alex. Tremendo. Bueno, empecemos por el génesis de todo esto. Sí. ¿Qué fue el primer contacto? ¿La poesía, la literatura o la música? Bueno, está tremendo. Yo antes de empezar a leer poesía, yo escuchaba a un señor, que además de eso, todos los que se hayan dedicado a hacer canciones, creo que algún día soñamos ser como ese señor. Ese señor se llama Silvio Rodríguez. Entonces, claro, yo lo escuchaba de muy jovencito cuando estaba en el colegio, y creo que si uno presta atención a lo que Silvio Rodríguez dice en sus canciones, eso de alguna forma lo estremece a uno. Para mí son como las trompadas que me daba ese señor con lo que decía en sus canciones, y a partir de ahí yo empecé a entender que una de las cosas que yo quería hacer era escribir justamente canciones. Entonces mis primeras lecturas, curiosamente, fueron las letras de Silvio Rodríguez. Esa búsqueda a mí me llama mucho la atención desde la poesía, Claro. porque en la poesía uno encuentra la brevedad de la observación, ¿cierto? Pero la observación, digamos que con unos efectos más allá como de lo que uno esperaría comúnmente de los estímulos normales, ¿cierto? No hay una hoja, sino que también hay otras posibilidades en la hoja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido como esa búsqueda suya, por ejemplo, en la observación de objetos, en la observación de la cotidianidad, el hecho de ir por la calle, de esos roles que cumplimos, ¿no? ¿Cómo eso lo va a usted como guiando hacia esa búsqueda del lenguaje? Tremendo. Hay un cantautor, realmente él pues, hizo parte de una banda que se llama Bersuit Bergavarat, él se llama Gustavo Cordera, es el vocalista de la banda. Lo sigo mucho porque me gusta mucho escuchar lo que el man piensa respecto del ejercicio creativo, y él dice que lo más importante en este asunto es darse cuenta, ¿sí o qué? Entonces hay un ejercicio de conciencia. Entonces, darse cuenta, y lo pienso yo así, de lo bello y lo terrible. O sea, cotidianamente estamos entre lo bello y lo terrible, y en esa búsqueda de lo bello y lo terrible es que nacen los ejercicios creativos. Entonces, cuando hablamos de los objetos, yo trato siempre de darme cuenta, ¿cierto? De darme cuenta de tal vez las texturas, sin ninguna pose ni intelectual ni nada, simplemente trato de disfrutar lo bello o lo terrible de las circunstancias en las que estoy, y a partir de eso pues pueden salir de ahí textos que son para canciones o que simplemente como una necesidad de escribir. Entonces más o menos es como eso, como darme cuenta y saber en el lugar en el que me encuentro, y respirar. Me gusta mucho, por ejemplo, si yo hablara de los colores, me gusta ver el color de las frutas. Mis colores favoritos son el de las frutas recién abiertas, ¿cierto? Entonces uno abre un limón de esos que son un poco más grandes, y el color que eso nos ofrece, ese tipo de cosas. Es más que nada como decirle a los sentidos o exaltar mucho los sentidos, desde lo que escucha, desde lo que se ve. Más o menos es eso. Y es que eso precisamente tiene que ver como con la experiencia primera, ¿no? La primera vez que uno ve algo. Claramente. ¿Cierto? Claramente. Hace unos días, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, tuvimos que salir como por otro lado, ¿sí? Y yo nunca había circulado por ahí, y era maravilloso ver como la otra ingeniería que tiene lo que yo no frecuento, ¿cierto? Que eso, digamos que a uno en la literatura también se lo exige, el hecho de mire por primera vez esto. Ya había visto un zapato, pero venga, yo le voy a mostrar otra vez un zapato, una flor o una mujer, bueno, Claro, ¿cierto? Claro, Estoy de otra cosa. Bueno, Alex, ¿cuál ha sido la función más bien de la poesía en su vida?
algo vital. Bueno, claro, y se conecta con con lo que acabamos de hablar. Sin parecer pretencioso, yo siempre he intentado como poetizar cada asunto de mi vida, y entonces vuelvo e insisto en aquello de que no solamente es lo bello, porque ocurre que es muy común ver que a la gente que le gusta la poesía suele pensar que solamente es esa poesía que habla de lo dulce, ¿cierto? De lo que es cristalino y no sé qué. A mí me parece que la poesía también contiene como el horror, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el horror. Entonces yo trato de poetizar, intento, hago el ejercicio, me doy cuenta de que cada cosa que sucede en mi vida, de cada asunto del que hago parte, tiene un componente poético que puede estar en esas dos vertientes de lo bello y lo terrible. Y en ese sentido creo que también es como una invitación, Carlos, porque me parece, por ahí hace poco voy a contar así rápidamente, vi por ahí como un experimento que hicieron, ¿cierto? Entonces llevan a un violinista, tal vez uno de los más importantes del mundo, a una estación de un tren, el hombre empieza a tocar y la gente pasa derecho, ¿cierto? Nadie se detiene a escuchar al mejor violinista del mundo, supongamos que es el mejor, eso es un estatus que es difícil, pero un muy buen violinista. La gente pasa derecho. La reflexión es cómo nos estamos perdiendo de lo bello. O sea, porque ya la gente olvidó darse cuenta de lo bello. Todo el mundo está en sus tareas de cumplir con esos estándares que nos piden cotidianamente, este mundo tan acelerado en el que está, y todo el mundo pasa por sobre la belleza y no le importa. Entonces, yo poetizo pensando que no puedo pasar sobre la belleza o sobre lo terrible. Me siento en un punto del mundo y digo, acá yo estoy sintiendo y estoy viendo, y eso es más o menos como mi postura frente a eso. Claro, Alex, es que digamos que ese ritmo de vida en el que nosotros vivimos nos impide la contemplación, ¿cierto? Absolutamente. Nos impide el hecho de pronto ser conscientes de lo otro, ser conscientes del otro. ¿Sí? Y como también hemos pensado, particularmente por ejemplo desde la poesía, que tiene el fin último de la poesía es la belleza, ¿cierto? Claro. Es lo bello en un sentido positivo. De pronto entender también que dentro de esa belleza también tiene que haber lugar para la crueldad, para el horror. Eso nos espanta, Claro. ¿cierto? Nos incomoda. Y en ese sentido, Alex, ¿cómo lo incomoda la poesía? ¿Cómo lo incomoda la música? ¿A usted? Ok, de hecho, para mí, los cantautores que prefiero se dividen como en dos tipos de cantautores. Y tengo cantautores que son hiperintelectuales, hablemos digo esto porque a veces llevan la música como a contextos de la ciencia, y todo. Hablo de Jorge Drexler, por ejemplo, ¿cierto? Y están otros que son bastante viscerales, como el mismo Gustavo Cordera. Entonces, yo siempre pienso que el arte tiene que ser como un bofetón, como una trompada, es lo que yo siempre estoy buscando. Entonces, a mí me gustan las canciones incómodas, las canciones incorrectas. Joaquín Sabina con canciones como Sin embargo, cómo se atreve el señor a escribir eso, y me encanta, ¿cierto? Entonces ese tipo de música que me incomoda, que me golpea, es la que yo prefiero. Y en los textos también estoy buscando eso, ¿cierto? Me parece que lo incorrecto es muy interesante para explorarlo. Lo incorrecto confronta. Claro, claro, claro. Talla por allá algo en el trasero Sí. de la gente. Está uno ahí como, qué incomodidad, pero qué bien logrado eso. Particularmente hablando de la canción, y sin embargo, o sea, nadie se atrevería a decirlo, pero O la Magdalena. O la Magdalena, exacto. Sabina es un maestro para incomodar con sus canciones, y lo hace a un nivel superior. Entonces, me encanta. En ese sentido, sí, voy por ese lado. Respecto a esa incomodidad, y trato como de llevar esto de pronto al mundo en el que nosotros participamos y tenemos como una cotidianidad obvia. Con cotidianidad obvia me refiero yo al hecho de que vivimos y circulamos sin darnos cuenta de muchas cosas, porque las damos por sentadas, ¿cierto? Sí. Y una de esas cosas que nosotros damos por sentadas en el ámbito, por ejemplo, cultural, es la música. ¿Sí? El medio nos dice, mira, hay que escuchar esto otro. La lista de estas son las canciones más escuchadas, ¿sí? Estos son los cantantes más importantes, ¿sí? Pero yo he notado, por ejemplo, que en su música y incluso en la poesía que he podido leer suya, que en el texto, en el libro que hicimos hace años, Las sencillas costumbres,
ahí no se busca caer en lo obvio, de hecho usted busca un juego, intenta transgredir un poco como esa frontera. ¿Cuál es esa apuesta suya para salirse de esa obviedad? ¿Cómo busca usted los puentes para abandonar la obviedad? Ok, sí, creo que hace también un ejercicio consciente. Yo en algún momento decidí que yo quería hacer lo que no se supone en muchos asuntos relacionados con la canción, y para eso me he valido como de la técnica, particularmente hablemos de las figuras retóricas, ¿cierto? Entonces uno en las figuras retóricas encuentra muchas posibilidades de cómo utilizar el lenguaje y de cómo endulzar el oído y de cómo jugar con quien está escuchando eso. Entonces en esa búsqueda yo he encontrado ahí figuras retóricas que me encantan, como los ejercicios que he hecho de aliteración, de univocalismo y ese tipo de cosas. Es más que nada eso, o sea, eso ha sido un ejercicio consciente de decidir que quiero hacerlo de esa manera, y que mi música, si va a llegar como a alguna instancia, sea por esa circunstancia, por esa búsqueda consciente y cotidiana de trastocar un poco el lenguaje. ¿Usted reta a su destinatario, por decirlo así, a quien lo escuche? No, me reto a mí. El reto es conmigo. Yo decido hacer una canción que solamente tenga la vocal E, y hasta que no la termine yo me doy esa pela, y el reto es conmigo, ¿cierto? Y me hago esos propósitos. Porque en ese sentido, cuando hablan de inspiración, yo sé que eso es un tema muy hondo que no, es difícil de tocar en ese momento, pero la inspiración también es una cosa que hay que tentarla, ¿cierto? Si uno se espera a que le llegue un rayo de luz como este hermoso que nos está cayendo acá, eso no pasa. Realmente hay que estar buscando todo el tiempo, y en esas búsquedas de inspiración me he retado a eso. Así, bueno, voy a hacer una canción en ejercicio de paronomasia, y entonces cambiar algunas palabras, su sentido, y entonces en vez de decir libro digo libre, y en vez de decir puerta digo tuerca. Eso cambia completamente la intención de la canción, y ha sido pues como interesante. Esas son mis búsquedas, Che. Uno ve, y también en la radio escucha siempre como la misma música. Y en el cine la gente va a ver las mismas películas, Claro. ¿cierto? Claro. Y eso pues digamos que en muchos ámbitos, en el arte, entonces pues, a todos nos gustaba Botero, porque es Botero, bueno, es el que se conoce, etc. Pero digamos que en el caso de la música está la contrapuesta de la música independiente. Así es. Que es donde casi que la apuesta es personal, con recursos propios, Así es. con lo que yo pueda hacer por mí mismo. ¿Sí? ¿Cómo ve usted esa movida de la música independiente? Listo. ¿Qué ha encontrado? Claro, la experiencia la he vivido en muchos ámbitos. Es decir, yo también en algún momento toqué pues con un proyecto de una banda de rock, tocamos muchos años, y siempre fue esa búsqueda de poder dignificar el ejercicio. Lo intentamos de la mejor manera, tuvimos cosas que recuerdo muy gratamente, pero siempre fue muy difícil lograr dignificar ese ejercicio. Ahora en mi ejercicio de cantautor tengo muchas reflexiones y tengo claras muchas cosas, ¿cierto? Hoy en día la industria de la música es un círculo bien apretado al que acceder es muy difícil, y solamente se puede acceder con dinero. Entonces, o sea, de hecho ese es el círculo de la vida en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Ese mundo acelerado en el que vivimos, de que usted debe invertir para que entonces se pueda nuevamente poder potenciar no sé qué, pero generalmente los artistas independientes no tenemos un músculo económico para invertir. O sea, pagar un community manager es muy costoso, pagar un buen videoclip como se merece también es costoso, entonces a uno le toca ir de a poquito, ¿cierto? Y me parece que el artista independiente es menos pretencioso en el sentido de que él sabe los recursos que tiene y con eso trabaja. Entonces, si usted está en su casa, tiene una buena canción y la puede grabar con su celular, pues entonces inténtelo por ahí, y si eso se va proyectando, bacanísimo, pero entonces estar a la altura de las posibilidades que uno tiene. Es muy común también ver artistas que están empezando y se juegan con un video de Hollywood, y uno dice, está muy bien, pero como que no cuadra, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser, por lo menos lo pienso yo, tratar de ser consciente del punto en el que está en la música independiente.
los espacios son difíciles, es difícil que la gente escuche música nueva y la radio todo el tiempo nos está diciendo, vea, escuche este y escuche aquel y lo otro no importa. Mi invitación siempre ha sido a que la gente haga un ejercicio de conciencia y diga, bueno, voy a buscar cantautores o voy a buscar la música que me gusta, pero voy a mirar qué hay en el país, ¿cierto? Qué hay por ahí nuevo de artistas independientes, y seguramente eso lo va a llevar a lugares y a obras muy bellas, no tengo dudas de eso. Que se quede claro que la fama y ese tipo de cosas no están directamente relacionadas con la calidad. Hay otros asuntos que todos saben, pues, pero que hay calidad también en esos ámbitos de la música independiente, gente haciendo cosas maravillosas en este país. A nivel de la creación, ¿cierto? De la escritura, de la obra, de la composición, ¿qué virtudes o qué ventajas más bien hay en la independencia? Y de pronto, ¿qué restricciones tiene la esa ser músico independiente? Pues las restricciones son básicamente de visibilización, ¿cierto? O sea, es muy difícil difundirlo, pero la libertad creativa en la música independiente es toda. O sea, uno no tiene por qué rendirle cuentas a nadie más que a su propio grupo o a su misma persona de lo que está creando. Entonces hay una libertad absoluta. En mi caso, pues, que soy como, hago el ejercicio de cantautor, yo no tengo limitaciones en ningún género, o sea, no tengo problemas con eso. Entonces he explorado géneros como el rap, como la música andina colombiana, ¿cierto? El jazz, el rock, que sigue siendo un elemento muy importante en mi vida. Creo que esa es la mayor ventaja, que no hay limitaciones y uno puede darle, tampoco hay limitaciones con lo que uno escribe o cómo lo escribe. Eso me parece también bacano. Yo creo que esa es una de las características más notorias de la obra que usted ha propuesto, pues digamos que en esos años que de pronto nos conocemos y tal, ¿cierto? Y es evidente que hay canciones que tienen un carácter de blues, otros más rock, Sí. Claro, otros más de cumbia y tal, pero yo he notado también que usted suele mezclar, ¿cierto? Entonces se me ocurre aquí de pronto un recuerdo que tengo, hay una obra muy blues, pero se le mete un estilo rap. Okay. Intenta jugar como con eso, ¿sí? Y ahora usted dice que ha estado como trabajando últimamente en el rap. ¿Cómo ha sido ese acercamiento con ese género que no es tan popular, que no es, digamos, que de un consumo académico, Claro, ¿cierto? Sino que es un género que precisamente aparece en las periferias, ¿cierto? Está como en otros lados que no necesariamente tienen un prestigio, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo ha sido ese acercamiento? Yo, por alguna razón, en todos los proyectos musicales en los que he participado siempre he querido vincular el rap. La procedencia de eso yo no la conozco. Por alguna razón yo sentí que debía empezar, cuando estaba en Stevia, a cantar unos rapeos ahí y a escribirlos. Yo creo que todo se conecta con la escritura, como que yo no me sentía cómodo cantando, entonces rapear tiene más una cuestión rítmica de la palabra. Entonces yo dije, no, me voy a tirar por acá, y empecé a rapear, y desde ahí todo se desbocó para mí. Estoy hablando de hace muchos años. Yo dije, no, esta vaina del rap me gusta mucho y quiero explorarla mucho. Y casi que todo lo que he hecho, indirecta o directamente, ha estado relacionado con el rap. Me gusta cuando uno se va al fondo del rap, las posibilidades literarias que tiene, ¿cierto? Cómo se puede jugar con la palabra. No creo que exista otro género en el que se pueda jugar tan fácilmente con la palabra. Fácilmente lo pongo entre comillas, pero que sea tan libre en eso. El rap permite que la palabra se ponga y juegue ahí y pueda endulzar el oído de quien la escucha o de quien la está creando. Yo creo que en esta conversación ha estado entre líneas como un centro de gravedad la palabra como juego, Ajá. el lenguaje como un juego, la escritura como un juego, ¿cierto? Y que en este caso sería como el juego del riesgo, porque soy artista independiente, Claro, en últimas. claro. Hoy está apuesta para dónde va, esto va a funcionar, no va a funcionar, Exactamente. y si funciona, pues maravilloso. Alex, yo creo que quedamos nosotros muy contentos con esta intervención, con esta charla. Le agradecemos infinito por haber compartido con nosotros este espacio, y que por supuesto vamos a disfrutar de su música, y hemos disfrutado de su música. Qué tremendo, Carlos. No, yo muy agradecido, de verdad. Esta invitación para mí es tremenda, es importante, y siempre es grato compartir aquello que está relacionado con la creación, con aquellas cosas que tienen que ver con esos ejercicios, pues, cotidianos de la gente que hace arte. Estos momentos son bonitos porque yo
puedo hacer saber que mucho de lo que se hace es por amor al arte y que yo entiendo las dinámicas de la industria y todo eso, pero los que me conocen saben que yo nunca voy a bajar la bandera en ese sentido. O sea, yo siempre voy a hacer música. Si pasa algo maravilloso, bienvenido, porque claro, eso podría cambiar muchas circunstancias de mi vida, pero más que nada lo hago porque lo necesito. Y esa es pues mi posición en el mundo chino. No, maravilloso, Ale. Tremendo. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Estamos Tremendo. muy contentos. Muchas gracias. Geografía de tu piel, voy de Praga hasta tu ombligo. Un moldava de saliva te bendice y te hace viva. Desbocada geometría de la miel, poesía en Perú. Un París sin aguacero. Me detengo en tu cintura, deliciosa arquitectura, en tu vientre Machu Picchu o Katmandú. Y tu lengua baila un tango para mí, Buenos Aires, en tus labios. Para el momento en el que estás desnuda y despojada, pienso en Bagdad, en sus mezquitas, en Cherezada. Pienso en su historia, mil una noche contada y en el botón sonoro de tu blue jean. Es el cuento sin fin, tus calles, tus avenidas, Beijing, Oslo o Dublín. Tu ropa cae como cayó el muro de Berlín y hay sinfonía en las persianas. El malecón de La Habana, tu suéter de lana, el valle del Danubio que cruza junto a mi ventana, tu pubis, tu espalda, la manzana, fruta permitida. Luego caes vencida, yo te escucho respirar rumor de trenes, de barcos, de aviones, de golondrinas. Estás exhausta y estás dormida, tímida, cálida, húmeda y desprevenida. Geografía de tu piel, voy de Praga hasta tu ombligo. Un moldava de saliva te bendice y te hace viva. Desbocada geometría de la miel. Y tu lengua baila un tango para mí, Buenos Aires, en tus labios. Los toscos, los roncos, los sordos. Somos nosotros los otros, los lobos, los solos, los rojos. Somos nosotros los otros, los toscos, los roncos, los sordos. Somos nosotros los otros, los lobos, los solos, los rojos. Somos los ojos dolorosos con rostros borrosos, como coros roncos, como combos rotos polvorosos, como fósforos con cloroformo, bochornosos con olor lodoso. Somos fotos, somos plomo, somos como polvo honroso, como cómodos colonos con condón poroso. Los contornos horrorosos con olor doloso, hongos con corotos tórtolos frondosos. Los toscos, los roncos, los sordos. Somos nosotros los otros, los lobos, los solos, los rojos. Somos los monólogos sonoros, poporos, como voz con ron, como tos con oro, como prólogo soplón, flor con colofón. Somos ponzoñosos, bombos con sollozos. Somos folclor sonoro por los poros. Somos los con poco, todos los modos. Un bolo loco, como trozos con nodos. Rombo, bombón, rococo, foforro. Somos nosotros los otros, los toscos, los roncos, los sordos.